Bueno, entonces les estaba hablando de esta señora de Guerrini, que ella en su experiencia laboral, después de muchos años de atender niños con parálisis cerebral, observó que los podía clasificar por grupos. ¿Y por qué es importante esta clasificación? Porque nos va a hablar de pronóstico, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un niño que al observarle su movilidad vemos que hay un compromiso de las 4 extremidades y que en esas extremidades predomina la espasticidad, vamos a hablar de un síndrome cuadriparético espástico, ¿sí? Entonces, inicialmente puede ser que nosotros al segundo y tercer año de vida recién podamos definir el síndrome, pero vamos a ir viendo cómo evoluciona un niño en relación a su control de tronco, a su control cefálico, y en función de eso vamos a poder definir qué es lo que esperamos para ese niño a lo largo de la vida, ¿sí? No es mi intención hablar de clasificación de Guerrini actualmente porque es muy complejo para el nivel de facultad. Sí voy a dejar, digamos, este material para que ustedes lo dispongan, pero bueno, sí es importante tener en cuenta eso. Si nosotros vemos a un niño que vemos que hay un compromiso de la movilidad, ya sea en sus 4 extremidades, en los 2 miembros inferiores, en un hemicuerpo, o esto que aparece acá como punto 4 o 5, en función de cómo vemos el control cefálico de tronco y las habilidades motoras, podemos hacer un pronóstico de cómo va a ser la evolución de este paciente, cómo en general es el compromiso cognitivo que hay en cada síndrome y cuál es el nivel de dependencia que van a tener estos niños en su vida adulta, ¿sí? Entonces acá puse unas imágenes, por ejemplo, el niño que aparece arriba, ¿sí? Es un niño que tiene un compromiso de sus 4 extremidades. Si ustedes ven acá en las extremidades inferiores, hay un aumento del tono a nivel de los aductores que condiciona ese patrón en tijera, ¿sí? Y a nivel de la rodilla que genera esa extensión. En sus miembros superiores ven que predomina el tono flexor, en los flexores de codo y en los flexores de los dedos, y los hombros en aducción. Guerrini divide a los compromisos de las 4 extremidades en cuadriparesias espásticas, o cuando el tono fluctúa, como es el caso de este niño, en donde hay aumento del tono, o sea, como que hay variaciones de aumentos y de disminuciones del tono, las cuadrisparesias disquinéticas distónicas, ¿sí? O que hay movimientos descontrolados en vaivén, ¿sí? Sería las distonías cuando hay fluctuaciones en donde aumenta, aumenta y disminuye el tono en distintos momentos, o cuando esos movimientos son descoordinados, ¿sí? Bien, las diparesias, es decir, que el compromiso de ambos miembros inferiores puede presentarse con o sin compromiso de los miembros superiores, ¿sí? Entonces, en el subsíndrome 2A vemos que es un niño que está caminando, ¿sí? Y en el subsíndrome vemos que hay compromiso de su miembro superior, y en el 2B no hay compromiso del miembro superior. Para ver si hay o no compromiso del miembro superior, le pedimos al niño que haga este movimiento, que es la pinza fina, y ahí, si lo logra hacer, definimos como que no hay compromiso. A nivel del grupo 3 tenemos a las hemiparesias, ¿sí? Hay algunas hemiparesias en donde, si bien hay espasticidad en el miembro superior, el funcionamiento de la mano es bueno, ¿sí? Y otras hemiparesias en donde hay movimientos anormales en esa extremidad. En un tercer grupo tenemos a las hemiparesias que tienen mucho compromiso a nivel de la espasticidad, mucho compromiso del tono, y si no, las hemiparesias que se aparecen en un lado y de un lado y del otro cuerpo, que se llaman las hemiparesias dobles, en donde hay un compromiso de las 4 extremidades, pero no es simétrico, ¿sí? Por eso no es una cuadra, sino que hay un compromiso similar en miembro superior e inferior de un hemicuerpo, que puede ser mayor o menor que el del otro hemicuerpo.
Bien, acá tenemos esto que estábamos hablando, las hemiparesias espásticas o las hemiparesias dobles, en donde hay compromiso de los dos hemicuerpos. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con los niños que tienen parálisis cerebral? Rápidamente introducirlos en un plan de rehabilitación. Vamos a hacer una evaluación de todas las áreas, como veníamos hablando en la primera clase. Vamos a ver cómo está la parte sensorial, la parte de conexión con el entorno, la parte social, del lenguaje, cognitiva, la deglución y la parte motora gruesa y fina. Y por supuesto el tono, ¿sí? Y en función de eso vamos a prescribir un plan de rehabilitación. Siempre vamos a orientarlo en función de los déficits que encontremos en el examen físico y bueno, y el objetivo, por supuesto, como todos los tratamientos de rehabilitación que venimos viendo hasta ahora, es tratar de ver con la funcionalidad que contamos cuál es el máximo nivel de independencia que el niño pueda alcanzar. Bien, entonces, objetivos del tratamiento: maximizar la movilidad independiente, prevenir o disminuir deformidades. Como es muy frecuente la presencia de espasticidad como consecuencia de un síndrome de motoneurona superior, lo que sucede en estos niños es que el músculo está muy espástico, entonces restringe el crecimiento de esa extremidad. Entonces, ustedes imagínense un hueso que está expuesto a una tensión permanente, ¿sí? Genera que este hueso tenga una restricción en su crecimiento y a su vez, cuando los músculos, por ejemplo, son biarticulares y están espásticos, por ejemplo los isquiotibiales, va a condicionar que ese niño, si tiene espasticidad a nivel de los isquios, tenga una rodilla flexionada, ¿sí? A medida que digamos que la enfermedad evoluciona, ese músculo sigue presentando espasticidad y con el tiempo la espasticidad sostenida genera un cambio reológico, digamos, en la estructura del músculo, en donde se reemplazan las células, digamos, de actina y de miosina, las fibras musculares, por tejido tendinoso, ¿sí? O tejido fibroso. Ese músculo después ya es inextensible y no va a poder conservar la movilidad de la extremidad, ¿sí? Es muy frecuente que estos niños tengan luxaciones de cadera por esta espasticidad que hay a nivel de los aductores, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tener muy en cuenta que la espasticidad genera un desbalance que va a generar una deformidad. Maximizar la independencia funcional en las ABD, proveer ayudas técnicas y asistir a informar al núcleo familiar. Siempre importante que la familia esté al tanto de lo que está pasando. Entonces, si hablamos de las habilidades motoras gruesas, ¿sí? Todos los niños van a ameritar un tratamiento kinésico, en donde siempre vamos a tratar de que el niño progrese en las pautas motoras a nivel del neurodesarrollo. Entonces, si es un niño que no tiene control cefálico, que no tiene control de tronco, con distintas técnicas vamos a tratar de mejorar las habilidades para que pueda adquirir estos hitos, ¿sí? Los niños que tienen compromiso a nivel como hablamos de la espasticidad o las distonías, muy frecuentemente se van a posicionar o posturar mal. Entonces tenemos que corregir esa postura porque es la que después va a permitir que el niño tenga ciertas habilidades para movilizarse, ¿sí? Entonces, bueno, acá pusimos aumentar la potencia muscular, liberar los arcos articulares, alinear los segmentos corporales, aumentar la estabilidad postural, conservar la adecuada capacidad respiratoria y la parte de la espasticidad lo hacemos con un tratamiento farmacológico, ¿sí? Un niño que no tiene una adecuada postura no va a tener un adecuado desarrollo pulmonar, ¿sí? La postura adecuada es la que nos permite liberar las extremidades para poder manipular, ¿sí? O poder hacer uso de nuestras extremidades superiores. Todo eso se consigue con el adecuado control de tronco y el tono y el posicionamiento del tronco, ¿sí? Como digo, siempre vamos a tratar de ir a buscar aquellas habilidades motoras que no se han desarrollado. Y bueno, y uno de los principales problemas que, como digo, es la espasticidad, ¿sí? Y atrás de un músculo espástico hay un músculo débil, entonces vamos a intentar que el niño adquiera fuerza muscular.
Bien, entonces, como por la espasticidad se producen alteraciones en el posicionamiento de la cadera, alteraciones en el desarrollo longitudinal a nivel, en realidad en todos los ejes de la columna vertebral, es digamos rutinario, hacer un control a nivel de la columna y del desarrollo de las caderas. Y si vemos que la espasticidad nos condiciona un pie equino, por ejemplo, o una flexión plantar del pie, podemos utilizar ortesis. ¿Sí? Otro de los equipamientos que tenemos para utilizar son los bipedestadores. En el caso de la evaluación que hagamos de la funcionalidad, vamos a definir, por ejemplo, si el niño puede o no pararse, puede o no caminar. Entonces, los niños con un gross motor 4, 3, 4, 5, que son niños muy dependientes, son niños que no van a alcanzar la deambulación. Entonces, como tenemos que prevenir las complicaciones de la falta de la deambulación, como es la fragilidad ósea, los acortamientos o las retracciones de las que venimos hablando, las alteraciones circulatorias, a estos niños hay que pararlos, ¿sí? La luxación de caderas que también les decía, ¿sí? Requieren diariamente de por lo menos media hora de una bipedestación. Para eso se usan estos elementos que son los bipedestadores, que es este que está acá a la izquierda. Y bueno, y de acuerdo a la estabilidad que tenga este niño en el control de tronco o en el control cefálico, en el caso de los niños más comprometidos podemos pedirle sillas de ruedas posturales, en este caso de traslado, porque él no va a poder propulsar, para asegurar la alineación de cada uno de sus segmentos y una correcta postura en sede. Los niños con menos compromiso motor, por ejemplo, pueden utilizar este tipo de andador, que es un andador posterior. Se usan posteriores porque permite que el niño esté más erguido, que descargue mayor peso en los miembros superiores y libere los inferiores para favorecer la deambulación. Algo que no hay que tener miedo es de introducir estos elementos porque el objetivo es que el niño adquiera la postura, adquiera la habilidad, ¿sí? Podemos posteriormente retirarlos. Bien, a nivel de equipamiento en general, en líneas generales, vamos a ver de acuerdo a la necesidad, ¿sí? Si vemos que es un niño que no tiene control de tronco ni cefálico, probablemente necesitemos una silla para alimentarlo, una silla de ruedas para trasladarlo, una silla para bañarlo. Si vemos que hay compromiso a nivel de las extremidades, con un posicionamiento anormal, podemos buscar férulas que corrijan ese posicionamiento para evitar una deformidad posterior. Y en el caso de los niños que deambulan pero que no lo pueden hacer de manera independiente porque tienen problemas en el equilibrio o en la descarga de peso, podemos usar un andador, bastones, ¿sí? Y como les mostré, también podemos usar el bipedestado. Bueno, en relación a la comunicación, vamos a ver cuál es, digamos, la habilidad que el niño adquiere o que el niño, digamos, posee, pero bueno, podemos utilizar distintas estrategias para favorecer la comunicación. En el caso que el niño no adquiera el lenguaje, podemos utilizar métodos alternativos, ¿sí? O en el caso de que posea lenguaje, pero que no sea completamente funcional, métodos aumentativos. El aumentativo es, utilizando el lenguaje, nosotros incorporamos otros símbolos que nos van a favorecer o facilitar la comunicación. Mientras que el alternativo no utiliza el lenguaje conocido como el habla, sino que utiliza otro tipo de medios, ¿sí? Bien. A nivel de las habilidades motoras finas, acá tenemos a los terapistas ocupacionales, que nos van a enseñar, nos van a ayudar a trabajar también sobre el posicionamiento, la postura y sobre todo las habilidades motoras finas aplicadas al autocuidado, ¿sí? Para que el niño pueda alimentarse, pueda lavarse las bocas, los dientes, la cara, vestirse. Todas estas destrezas las entrenan los terapistas ocupacionales. Bien, por supuesto, neuroortopedia, que cuando nosotros tenemos una retracción
o un músculo que ya perdió su flexibilidad y que con el tratamiento que nosotros estamos haciendo no resuelve, o que con toxina botulínica tampoco resuelve, podemos usar procedimientos quirúrgicos que son de los neuroortopedistas.